Sí. Ahora mismo podemos hablar de cualquier cosa. Lo que Cualquier queramos. cosa, de lo divino y lo humano. Bueno, Hasta- pero tampoco se puede hablar de fumar, ¿no? Que me ha dicho. En YouTube no. Ah, en YouTube. Sí, En ¿cómo YouTube que no? te censuran. No nos censuran. No vamos a fumar. Bueno, no vamos a fumar. No vamos a hacer Veamos que ahora mismo... ¿Alguien me puede hacer un cigarro? ¿Va bien el ASMR si yo digo ahora voy a abrir un paquete? Ya está. Por favor, los ligoteos Ya, cuando fuera. terminemos, por favor. Con que hagas así con la mano ya sabemos que ha pasado un tiempo. Tú haces así. Tú nos haces así y Una de peineta. pa' casa. Bueno, pues... Los jefes. ¿Por aquí estamos? Sí. ¿Estamos? ¿Por aquí estamos? Somos los que sí. ¿Esa es mi Somos cámara? los que estamos. Pues dentro intro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Somos los que estamos. Un intento de podcast como puede hacer cualquier humano medio en la actualidad. Hemos decidido hacer una cosa súper novedosa, la cual es un podcast. Es algo que no está conocido, no hay apenas. Somos pioneros en esto. Y bueno, me presento, yo soy Héctor y aquí tenemos a mi compañera Laura Moreno. Hola. Y a Josefina Lendínez, que vamos a ser los que nos encarguemos de llevar una conversación decente, esperemos. ¿no? Esperemos, no. Esperemos que sea una conversación decente. Lo bueno es que nadie espera nada de nosotros. Pero lo Ya importante y lo bueno es que vamos a traer a personas importantes. Y hoy diré lo mismo durante todos los capítulos, de que tenemos una persona muy especial, porque siempre para mí me parece muy especial. Pero es que tenemos aquí con nosotros a Carlos Lázaro. Muy buenas, Carlos. Bienvenido, Gracias, señor. Gracias. Gracias a vosotros. Para el que no lo sepa, Carlos Lázaro es nuestro antiguo profesor. Sí. Laura, de Josefina no. No, Yo de creo que Josefina. eso lo podremos Creo que entender. se sobreentiende. Vamos a ver, tú en algún momento sabes hasta qué edad he estudiado yo. No lo sabes. Podría haber estado perfectamente. Ya, pero en bachillerato no En te bachillerato veo, no te veo, ¿eh? Josefina. Pero vamos a ver. Pues es que a mí me gusta estudiar tarde. Bueno, como veréis, Josefina no ha venido Pepe. Ha venido Pepe porque el tiempo estaba como estaba y ha venido apresurado. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero mientras que se te escuche bien y nuestros maravillosos técnicos de sonido hagan luego maravillas con tu voz, nos Gracias, vale. No hace gracias. falta que nos ponga que hagáis un doblaje luego a Josefina y le pongáis la voz de Carmen Bueno. Lomana o algo. No, eso no hace Bueno, falta. a ver, pueden esperar a que yo recupere la voz. Qué proyecto bien. Pero bueno, no, mira que sigan. Bueno, sí Habrá más. que abran más. Pues eso, Carlos Lázaro es jefe de departamento del Departamento de Historia de un instituto de aquí de Rivas. ¿Se puede decir nombre? No inconveniente. De Elías Antares. Elías Antares, el Maravilloso. mejor instituto del mundo. Ahí no. Lo siento, pero ahí no podemos, La verdad que no. podemos decir eso. Pero sí es verdad que tenemos a uno de los mejores profesores que tiene ese centro. Y es la verdad, no es falsa modestia, Carlos. Y lo sabes porque ya hemos hablado varias veces tomando algún café. Es que te quieren, ¿eh? Que te quieren. Ya. Sí. Sí, yo, sí, sí, yo sí. por lo menos. Sí, de, sí, hecho, de hecho, Carlos, recuerdo que fue el único profesor en segundo de la ESO cuando yo tuve un episodio de bullying que me hicieron. Carlos, sin ser mi tutor, a lo mejor no lo recuerda, pero Carlos, sin ser mi tutor, fue el único que se implicó para realmente ayudar. Y, pues dentro de lo que cabe, que no sea tutor y aún así se implique en aspectos así que son serios y que generalmente en esa época en los institutos a lo mejor había muchas charlas de bullying, pero o sea, hacían charlas, pero luego los tutores generalmente no se involucraban y realmente sabían las necesidades de cada alumno y cada alumna. Pero bueno, también es... bueno, hace poquito te has sacado la cátedra, enhorabuena. Gracias. También es doctor en Antropología de América. Antropología de Pero América. pero digo, ya no lo toco, ya eso ya. Me dedico Eso a ya no otros lo tocas. menesteres. Te dedicas a otros menesteres, pero todos relacionados con la historia. Sí. O todos relacionados con la historia. Pero hay algo que te gusta mucho, ¿no? Es el mundo de la aviación. El mundo de la aeronáutica, exactamente, sí, me encanta. La razón fundamental, si queréis saberlo, fue un poco porque yo me he criado hasta los 25 años justo enfrente del aeródromo de Cuatro Vientos y me vinculé por ahí y luego, bueno, pues a raíz un poquito de pues, ver volar aviones, globos, este tipo de cosas, pues me enganché. Y sobre todo la faceta humana, porque la parte técnica, la chatarra, como dicen los técnicos, pues bueno, tiene sus virtudes más científicas y a mí me gusta más lo humano, que está más vinculado. Pero cuando te refieres a la faceta humana,
en la aviación, a quien pilota. No sé. No, precisamente Bien. yo tengo un margen más amplio. O sea, desgraciadamente en la aeronáutica siempre la figura máxima es el piloto, que tiene siempre además un carácter así, bueno, pues de preeminente y en realidad en el mundo de la aviación se conoce poco. Para que un piloto pueda montarse en un avión y poder volar, detrás de él hay un gran conjunto de personas, el mecánico, el técnico, etcétera, que engloba, y esos son generalmente lo que ellos se consideran como los grandes olvidados. Y bueno, en realidad cuando uno conversa con ellos tienes digamos, una visión diferente de lo que es todo el conjunto aeronáutico, y además te brindan historias y facetas curiosísimas. Entonces me interesa todo. Eso es lo que a nosotros nos Historias. Historias, el cotilleo. El cotilleo. Hombre, el cotilleo, por supuesto. Sí. Oye, es por cierto, pero la aviación también ha estado muy relacionada a nuestra historia moderna. Esa parte también la has visto. Moderna, siglo XX, ¿no? Sí, Porque por supuesto. ¿Cuándo comenzamos con la aviación? Bueno, nosotros aquí a partir de los primeros fueron globos y dirigibles desde 1896. Fundamentalmente a partir de ahí pues se buscó un medio más, digamos, más factible para poder volar, porque los globos y los dirigibles daban poco margen, hasta los más pesados que el aire, y a partir de ese momento pues sí, ya se vinculan un montón de circunstancias, evidentemente técnicas y humanas, que lo facilitan. Hombres y mujeres, por supuesto, que realmente ellas son las grandes olvidadas y tienen un papel, sobre todo a partir de prácticamente de la Guerra Civil, que sí. A partir de la Guerra Civil, Pues fundamentalmente por una sencilla razón, porque los hombres tenían que ir al frente y alguien tenía que sustituirles, sobre todo en las fábricas. También en la Guerra Civil la aviación tuvo un peso importante, ¿no? Importantísimo, Franco. Fundamental. Para ambos. Pero no fue más para Franco que la aviación que le puso Alemania. ¿Quién hizo? Totalmente, Alemania. ¿Que ganara? El peso, no, eso es indiscutible. Absolutamente indiscutible. Si no llega a ser por la ayuda germano-italiana, Franco no hubiera ganado la guerra. Que les costó muchísimos disgustos porque no les gustaba cómo la estaban aplicando, por supuesto, evidentemente, ellos tenían un concepto. Pero vamos, seamos claros, aquí vinieron a ensayar uno y otro bando. Evidentemente, sí. Hay muchísimas cosas que aquí surgieron en la Guerra Civil que después, bueno, pues empezaron a planificarse más en la Segunda Guerra Mundial. Pero tanto en el aspecto bélico como en el aspecto de la industria militar, o sea, eso está así. Por eso os decía lo de las mujeres. El bombardeo de Guernica. Fueron pruebas también. Totalmente. Pero bueno, me pongo en plan... Uno de tantos. O sea, Guernica es lo más conocido, que ha sido muy ocultado, todavía es muy objeto de debate, pero fue realmente una planificación de cómo destruir una ciudad que, bueno, esto yo lo explico en clase, ¿no? Que simplemente Guernica lo único que tenía era importante, era un puente y una pequeña fábrica de pistolas y tal, y que además no lo destruyeron. Pero lo que sí pasó fue eso, arrasar. Y al principio se ocultó durante muchísimo tiempo, diciendo que había sido objeto, bueno, pues de los dinamiteros asturianos, de los rojos asturianos allí, pero luego en la realidad había un periodista inglés que estuvo allí, un británico, que vio y que lo pudo constatar. Y luego pues los múltiples testimonios. Pero vamos, el caso de Guernica fue también antes que Guernica fue Durango y como otras. Y luego también, que se olvidaba bastante, bueno, pues aquí también se ensayó la parte, bueno, pues del bombardeo a las zonas, digamos, más populares de Madrid, en toda la parte. Hay una famosa foto de capa que ha valido ahora mismo que se preserve una casa que hay en Vallecas. Es una foto en la cual hay una señora junto a una casita baja que está totalmente impactada en la fachada. Y bueno, se quería demoler por la típica expansión urbana, y entonces, tirando de esta foto de Robert Capa, que tiene un personaje bastante curioso, pues se ha podido preservar. Entonces, a partir de ahí. Entonces, ellos consideraban que bombardeando esta parte de la zona más popular, que el pueblo de Madrid se iba a sublevar contra el gobierno republicano, que entonces ya estaba fuera, estaba en camino de Valencia, y no. Y esto no fueron capaces, porque también en la Segunda Guerra Mundial los aliados se liaron a laminar, por así decirlo, todas las ciudades que había, y en cambio nunca llegaron a sublevarse contra los nazis, y eso que razones no les faltaba. Pero sí, fue tristemente fuimos un ensayo, fuimos conejos. Esto, tú que sigues impartiendo clases, a nuestros jóvenes, pero claro, se ve, ¿no? Obviamente. Yo, vamos, espero que se vea, porque si no me preocuparía. Sí, yo me preocuparía también un poquito. El baby boom. Somos boomers. Somos boomers. Claro. ¿Qué pasa? Aquí estamos los baby boom.
a los chavales de hoy en día les interesa qué pasó, la historia, o les parece un coño. A ver, que os va a sorprender, pero mirad, ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada llegaban los de primero de la ESO, que tienen 11, 12 añitos, y todos venían y me preguntaban, oye, ¿cuándo vamos a ver la Segunda Guerra Mundial? Y digo, pero por Dios, bendito, ¿cómo? Es que es ¿Qué os algo atrae? que... ¿Qué os Es que atrae es- tanto de la Segunda Guerra Mundial? Que digo, pues eso es muy triste, hubo mucho fallecimiento. Entonces ver esa faceta bélica, pues, ¿y cuándo vamos a volverlo? Por ejemplo, los de cuarto, ¿y cuándo vamos a...? Digo, mirad, es increíble, pero también es como decía Schiller, el filósofo alemán decía, y dice que hay algo que es dentro de la faceta humana terrible, trágico, pero que nos atrae morbosa y poderosamente. Exacto, ¿no? es que es morbo al final. Es morbo y puro morbo. O sea, es una faceta que creo que no digerimos dentro de este buenismo que a veces se expande. Y entonces, bueno, pues sí, yo evidentemente hablo de la guerra, pero quizás más vinculado a lo que es el común y a las circunstancias. Y sobre todo, pues incluso, yo no sé si ellos se acordarán, pero siempre recuerdo que nosotros vivimos, Rivas es un frente de batalla. Sí, Sí, Es sí. un frente de Caramba. batalla y si os apetece os comento también una curiosa historieta, anécdota que ocurrió en el instituto. En el instituto. Cuéntanos. Pues Cuéntanos, una por vez favor. terminando ya el curso se me acercaron un par de alumnos y me dijeron, mira lo que hemos encontrado ahí justo en el patio de donde llegamos y hacíamos el recreo, ¿no? Y entonces me trajeron pues el percutor de una bomba italiana de 250 kilos. Y entonces cuando yo digo, ¿de dónde has sacado esto? Nada, pues de ahí. Y lo estaba machacando así, golpeando. Y entonces Ay, ay, ay. automáticamente Ay, digo, Dios bueno, mío. es que eso los percutores pueden, pues, tienen pues, ignición y te pueden llevar por los dedos de una mano, etcétera, ¿no? Y claro, yo automáticamente pegué un bote y dije, deja eso mismo encima de la mesa. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil, Madre vinieron, mía. lo retiraron, Madre mía. etcétera. Entonces, claro, pues yo llegaron y luego me preguntaron, y digo, mira, fácilmente esa bomba seguramente está en los cimientos de cualquier parte de aquí y se arrojó en su momento, ¿no? Y ya le dije al chico, digo, no sabes la suerte que has tenido, digo, porque esto voy a haber hecho pum. Entonces yo recuerdo que evidentemente estamos muy rodeados, que hay muchísima gente que le encanta todo esto de los cacharritos bélicos, pero que hay que manejarlos con mucho cuidado. A ver, Y, yo, en fin. yo creo que, por lo que comentabais del tema del morbo, por supuesto que hay una parte de morbo, pero también hay un pequeño porcentaje del alumnado que sí es verdad que le interesa una parte de la historia también por básicamente entender el presente. Porque yo creo que hay Sí. muchas veces en las que yo, por lo menos, yo hablo personalmente. A mí muchas... Bueno, yo últimamente estoy viendo cada 2 por 3 vídeos de política, que si los plenos, que si me empiezo a investigar del pasado, porque lo siento mucho, Carlos, pero no me acuerdo mucho de lo que nos diste en segundo de Por bachillerato. supuesto. Porque Yo yo- he de confesar que tampoco. Yo estudiaba, vomitaba en el examen y luego decía, ala, tarifando, Sí, yo lo que sí, quiero es sí, acabar sí, esta sí. tortura. Y sobre todo en Preparaba segundo. para una prueba, eso lo comento yo todo. Pero que eso es lo que yo comentaba, que sí es verdad que hay una parte de gente que sí está interesada a lo mejor en entender una parte. Y es verdad que uno de los métodos que tú utilizabas, sobre todo a la hora de, bueno, el mundo de la educación ya sabemos que, bueno, está un poquito decadente, pues tampoco me quiero pasar, pero sí es verdad que peligra, por lo menos desde mi opinión, creo que está peligrando bastante el tema de la educación, están cambiando las generaciones, las nuevas generaciones y tal. Y algo que recuerdo de cuando nos dabas clase es que tú explicabas la historia con un modelo completamente diferente, que era, te voy a contar la historia como si fuese una telenovela. Mm. Entonces, tú te vas a enterar, te vas a acordar, te gusta el salseo porque te gusta, y el que diga que no le gusta el Miente. salseo, miente. Miente. ¿vale? Bellacos. A todos O sea, nos gusta el miente. salseo. Aunque haya un mínimo, un 0,01 de probabilidades de que tengas ese interés de... "Ay, ¿y esto por qué fue?". Y recuerdo que eso nos lo contabas. ¿Tú cómo estás viendo, por ejemplo, tú te has rodeado de muchos compañeros tuyos dentro del mundo de la docencia y cada uno, pues como os dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Pero o en qué momento tú pensaste, de esta forma voy a calar a los chavales? ¿O directamente es que es algo como que te sale natural y por eso lo transmites de esa forma? Pues mira, esto no lo sé. Yo creo que un poco a medida, hombre, a medida que te vas formando, evidentemente, pues ves que hay cuestiones. El método antiguo ya no vale. O sea, la tiza y tal, y bueno, sí, se sigue utilizando la pizarra, etcétera. Sí, eso también alguno que otro. Ahí con sí, bueno, para el que nos esté escuchando por Spotify o algo, es que Josefina está ahí haciendo Como la gestitos con la regla, regla, así la que regla a la os podéis mano. pasar a YouTube y nos dais Sí, visitas. también os Gracias. cuento lo del castigo, es que te ponían los garbancitos debajo de las rodillas. Uf, estas madre mía, cuestiones. menos mal Madre que eso mía, yo no lo he de verdad. vivido. Sí, bueno, horror, yo ¿eh? sí, yo sí he Y recibido los libros, castigo.
brazos en cruz y libros encima. No, eso ya tanto no. Pero Sí, pues, sí, sí. a mí A me mí no me lo han criticaban hecho. porque mandaba a leer libros así muy gordos, estilo, pues eso, La Catedral y estas cositas, o Los Pilares de la Tierra, que luego me lo han Madre agradecido, ¿no? Por un poco. Pero vamos a ver, sí es cierto que este tipo de cosas, hombre, yo creo que evidentemente hay que desvincularse un poco de los clichés. Curiosamente, mirad ahora mismo la nueva ley de la comunicación, la LOMLOE, lo que pretende es inculcar pues, una visión más, digamos, más cercana, más tocando pues, el mundo femenino, evidentemente la vinculación de la mujer de la historia, pero leche, si esto lo llevo haciendo yo de un montón de tiempo. Pero es cierto que nos ha implicado un cambio, pero súper acelerado, en las nuevas tecnologías, en la informática, etcétera. O sea, yo, pues desde cuando empecé a dar clases, es cierto que ya he variado muchísimo. Incluso ya hemos tenido ocasión de comentar antes que yo, incluso, pues me voy a lanzar a hacer cosas un poco más dinámicas, más de enganchar. Evidentemente. O sea, la clase magistral, aquí tomar apuntes, ya no vale. Es que no funciona. No funciona porque es un muermo. O sea, tú tienes que crear un poco al alumnado un poco la sensación. Y yo lo que sí me gusta y me cuesta es intentar pues, hablar de cosas del pasado, evidentemente, y vincularlos con la actualidad, desde el punto del lenguaje, características, costumbres, dichos, etc. Hombre, es que al fin y al cabo es lo único que produce expectación. Claro, en el evidentemente, aula. pero sobre todo vinculado, bueno, ¿por qué creéis que esto sucede así? O yo qué sé, cuestiones que han surgido históricamente y que llegan y tenemos que hoy en día utilizamos que a lo mejor a nivel de coloquialmente el lenguaje, pues esto tiene una base histórica. Y es un poco para que se den cuenta de que esto no llueve del cielo o que te lo abres así en una página de internet. Hay muchas cosas que eso inviablemente no son factibles. Y claro, pues me di cuenta y a medida. Y luego, sobre todo, un poco, pues como lo decía Josefina, pues a base de otros mundos, otras circunstancias, vincularte, pues que son gente que te ha transmitido un legado de vida y que te enseña. Y dices, bueno, pues mirad, vamos a ver, relativizar cosas hoy en día, o fijaros, por ejemplo, yo siempre digo muchas cuestiones, poneros un poco en el lugar, empatizar con estas personas que en su momento pues, te dirían, venga, es imposible. Y de hecho, para este curso, tengo ya preparado un roleplay. Voy a llegar con mis alumnos y llegar, por ejemplo, y les voy a llegar, como voy bastante bien en el temario, pues les voy a llegar un día, les voy a buscar un grupo, les voy a dar que jueguen la posibilidad de decir, tú estás en esta situación y planéate cómo vas a salir adelante. Con una serie de expectativas. Y al final que ellos den un resultado y les diga, bueno, pues la realidad es que tú estás interpretando a este señor, tú a esta señora, y tú hasta a lo mejor a este chico, y este es lo que ocurrió en realidad. Y contrastad, ¿no? Pues, porque, claro, os digo, vosotros vivís en un contexto hoy en día que afortunadamente no tiene visos, pero puede ocurrir. Vosotros ya la estáis viendo, o por ejemplo, enfocarlo y decir, entended este país, que yo siempre alabo este país porque afortunadamente he viajado mucho, lo comentaba antes con mi mujer, digo, pues hemos visto que hay gente que a lo mejor viene de fuera y dice, no sabéis el país que tenéis. Yo digo, vivimos en el mejor país. No lo entendemos y a lo mejor no lo valoramos. Digo, pero valorad este país y sobre todo venid, entended. Y sobre todo que somos gente que vivimos en el centro. Y por algunas razones históricas somos gente de centro, de poder y de vencedores. Pero poneros en el papel de un gallego, de un catalán, de un valenciano, de un andaluz o de un vasco. Y como vemos, y en ese sentido, si no entendéis esto que es básico, que es ayudar a entenderos a través de todo este rollazo de historia, en qué país vivís, no habréis entendido nada o a lo mejor no he conseguido transmitir cuál es mi objetivo. Que es un poco saber desenvolverse en esta compleja sociedad cada vez más. ¿Vale? Pero bueno, varían, ¿eh? Antes un poco lo que has dicho. Hay gente que sí le interesa la política, es cierto, y hay otros que simplemente le interesa el elemento fáctico. Y curiosamente también, dentro de esa misma línea, pues yo preparé también un pequeño documental respecto un poco pues siempre se habla mucho, que además se están metiéndolo sobre el tema del exterminio judío, etcétera, etcétera. Y yo les dije, bueno, vamos a ver, aquí parece que son los protagonistas. Digo, pero es que recordad una cosa, los primeros que fueron a un campo de concentración fueron los alemanes. Y los segundos los españoles. Y claro, les cuento la historia y decir, bueno, aquí se habla de una famosa un parangón con la lista de Schindler y tal. Y les digo, bueno, mirad cómo era Schindler. Les pongo el personaje de Liam Neeson, tío guapete, varonil ahí y tal. Luego les pongo el personaje ideal, que bueno, lo que pasa es que era un señor con mucha labia, increíble. Por aquí parece que hay que ser alto, guapo y tal para poder ligar, y no, eso es un fake. Y entonces les pongo, y luego llegar y dice, pues mira, Schindler salvó a 2.400 judíos y tenemos a Ángel Sambriz que en Budapest salvó a 15.000. Y como él, tantos otros, ¿no? Entonces, claro, se quedan así impactados. Y sobre todo, pues claro, yo les pongo pues, en situaciones un documental que solo tiene una música de fondo, la Adagio de Stringer y tal, de Barber, perdón.
y les pongo las imágenes ahí muy cerrado, dura 5 minutos y se quedan totalmente impactados. Digo, pues todos estos españoles salvaron gente. Desde el que salvó a 3 hasta el que salvó a 15.000, ¿no? Y que no se conoce para nada. Ya, porque al final también hay muchas veces que a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero por cuestiones políticas o incluso cuestiones sociales se le da más visibilidad a actuaciones por parte de X personas y, por ejemplo, como estás comentando en este caso, que en españoles que salvaron muchas vidas y tal, que no se les ha dado un reconocimiento. Al igual que ha pasado muchas veces en la historia de aspectos a lo mejor que, pongamos situación, una mujer hace un gran descubrimiento y tal, y luego llega el hombre, coge los papelitos, se los queda y dice, esto es mío, el nombre es mío, y esta mujer al cajón. Pues sí. En el cuarto de eso, por ejemplo, otro día estábamos hablando de Marie Curie y me pregunté, ¿y quién es? Digo, pues una señora que estudió muchísimo y que su marido llegó y se llevó la gloria y el mérito. Digo, bueno, pero ahí está. Yo con relación a esto me gustaría comentarte, obviamente ha habido mujeres muy importantes a lo largo de la historia, en la literatura, en la ciencia, y a mí, por lo menos como estudiante, siempre me ha dado la sensación de que no se enseñan, no se hablan tanto de esas mujeres. Entonces, a mí me gustaría entender, por lo menos cuando yo lo estudiaba, y no entiendo el porqué, o sea, no entiendo por qué en los programas educativos no se habla de las miles y miles de mujeres que hicieron y que están documentados y que hicieron un montón de descubrimientos, escribieron un montón de novelas. Indudablemente, Laura, pero es que es porque, bueno, pues porque realmente es al olvido físico, a la muerte física se le acompaña el olvido histórico. Existieron y lo que pasa es que hay que conocer, hay que leer y llegar y saber hasta. Pero desde las personas, mira, el otro día también, fijaros, que siempre redundamos cuando estamos con el tema del sufragio, etcétera, etcétera, y yo siempre les pongo la misma cuestión. Digo, bueno, vamos a ver, ¿cuándo comenzaron a votar las mujeres en España? A partir de la Segunda República. ¿Y a qué no sabéis qué partido fue el que llegó y votó en contra? Una parte del partido votó en contra y todos ahí, derecha, y pues no, el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Y entonces yo les digo, pero ¿cómo puede ser posible? Y solo razono. Les doy las razones, las explico, evidentemente, y digo, bueno, pero ahí lo tenéis. Pero como tal, tenéis que asumirlo. Y además es que no es raro, ¿no? Dijeron, bueno, es que si le vamos a dar la posibilidad de que vote la mujer, que es la tradicional reserva de la Iglesia, las ideas conservadoras... Va a votar lo que diga el marido y el cura. Evidentemente, ¿no? Pero lo que pasa es que, como me dijo la que lo defendía, pero leche, es que los tíos nos equivocáis. No podemos dar la oportunidad de que lo hagan, ¿no? O, por ejemplo, dentro de... Evidentemente, y yo siempre que tengo oportunidad, pues desde, no te voy a decir, pero desde la época moderna, cuando empezamos aquí, pues de Mariana Pineda hasta la actualidad, todas las posibilidades. Y luego ya en tecnología, sí. Pero yo creo que es un poco intentar contrabalancear dentro de la medida de una cosa, que siempre lo digo, evidentemente no se os ha dado la posibilidad. Eso está claro. O sea, no se os ha dado la posibilidad de incluso hasta los años 80 que a las mujeres de mi generación les vendieron una moto que no tiraba, tenéis que ser preciosas, buenas madres, grandísimas profesionales, dice, venga, y ahora kilos de Prozac, ¿vale? Y ahí está. Y digo, entonces, ahí hay algo que ha fallado. ¿Dónde está la conclusión? Sacadla. Y yo siempre intento, en la medida de lo posible, sacar el debate. Y dar la posibilidad dentro del margen. ¿Y te preguntan los alumnos por mujeres importantes? Porque eso sí que para ver hasta qué punto también estamos concienciados, ¿no? Los jóvenes. Poco, muy poco. Alguna que otra mujer si me plantea, sí, veo mucha cara de sentimiento, de ellos por supuesto no, de ellas sí. Claro. Y evidentemente, claro, la saco a colación porque parece ser que es como si fuera una... Y siempre que tengo ocasión intento ponerlo, porque, hombre, pues no habrán sido en comparación tan, digamos, tan numerosas. Pero bueno, pusieron su granito de arena, ¿no? Por supuesto, han sido importantes. Y tiene una labor ahí importante. Pero porque la formación que tenían las mujeres, para empezar, es que tampoco era la misma. No, claro. Se les negaba esa formación. No, y eso es obvio. Por ejemplo, ahora dentro de poco me toca, bueno, un poquito más adelante, pues yo qué sé, siempre les leo un poco las condiciones que se le exigía a una maestra en los años 20. Tenía que ser casta, no se tenía que maquillar, etcétera, no tenía... Pero bueno, joder, estos son, vamos, como llevar cadenas. Madre y yo se lo pongo y se lo proyecto y digo, mirad y tal. Pero yo también les comento, es decir, en esta ocasión, ¿qué supuso la posibilidad de que las mujeres tuvieran esa, digamos, convertirse en profesionales de la educación? Y además la prueba más evidente es que en la Biblioteca Nacional se hizo hace 2 o 3 años una exposición sobre las mujeres docentes. Y bueno, la gente estaba dando, digamos, guardaron fila durante un montón de tiempo porque fue algo bastante impactante. Hubo muchas mujeres que para ellos supuso una liberación profesional, social y sobre todo un reconocimiento.
Es que el mundo quiere saber. Yo creo que no sé... A lo mejor la gente, a lo mejor que dirige las cosas, se piensan que no, pero de verdad que la gente queremos saber, queremos conocer. Las mujeres necesitamos referentes. O sea, si cuando tú eres pequeña tienes un referente que es una mujer en cualquier ámbito, en la fotografía, en el cine, en la historia, en la ciencia, para ti va a ser mucho más fácil llegar, dentro de que las mujeres tenemos muy complicado llegar a muchos sitios, por supuesto, pero va a ser más sencillo. Entonces creo que, de verdad, creo que ha llegado un poco el momento ya, en el momento en el que estamos, de llegar, o sea, de tener referentes. Y necesitamos estudiarlos. Y ha habido, es que los referentes no comienzan ahora. Es que lleva habiendo mujeres que han abierto camino desde que el mundo es mundo. O sea, y creo que ya es hora un poco de que se planteen un poco esos, no sé, pues esos programas educativos o que se reestructuren de alguna manera y se incluya a estudiar a esas mujeres. Sí, el problema de todo esto es que también todo esto al final reside en las leyes de educación y sobre todo en el currículo de educación primaria. Por ejemplo, en el currículo de educación primaria, no, de educación, ya sea para secundaria obligatoria, bachillerato y otras enseñanzas. Pero, por ejemplo, en educación primaria, la asignatura de artes no se tratan, en el currículo no viene recogido las etapas de la historia del arte. Simplemente técnicas. Pues lo mismo que ocurre en historia, pues tendrá una serie de contenidos, objetivos y tal. Y entonces es igual que lo que pasa con el tema del descubrimiento de América, que a mí me hace muchísima gracia siempre descubrimiento. Bueno, a ver, descubrimiento y posterior invasión. Sí. Vamos a nombrar las cosas como son. Por favor, el descubrimiento, dejemos de romantizarlo, por favor. Esto, vamos a ver, ya lo dijo un grandísimo historiador precisamente argentino y me lo enseñaron mis maestros. Dice, vamos a ver, la conquista, curiosamente, la hicieron los indígenas. Porque aquí yo, por ejemplo, que me formé inicialmente pues, durante la educación franquista, pues te vendían los conquistadores, 150 españoles en México. Digo, sí. Y 15.000 tlaxcaltecas que estaban allí echando un cable. Y luego, precisamente, la independencia la hicieron los españoles porque fueron los criollos españoles que intentaron involucrarles. Eso es indudable. Pero como bien dices tú, Héctor, es cierto que el currículum... Pero también está un poco la faceta tuya personal. Porque yo, por ejemplo, hasta hace una semana les estaba enseñando a los peques, pues, por ejemplo, el mundo de Egipto y, bueno, pues he llegado y he hecho hincapié en dos grandes faraonas. O sea, todo el mundo, ¡ay, Cleopatra! Que todo el mundo que toda la faceta de decir, ¿que era guapísima? Pues no. No guapísima, era una mujer. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que Cleopatra pues, es del bando de perdedores, los romanos la pusieron a parir porque interesaba, porque Augusto tenía que ser. Pero que ocurre es que lo que ocultan es que Cleopatra era muy inteligente, dominaba idiomas y sobre todo lo que les fastidiaba, lo que les jodía a los hombres es que le daba 1000 vueltas, porque era una tía muy inteligente y que podía hablar de medicina, de filosofía, y era eso. Pero es que también les hablo también de la faraona Hatshepsut y les muestro precisamente todo esto y dice, y les digo, son dos grandes mujeres. Y luego les ponemos, por ejemplo, pues un vídeo de Nefertiti y cómo llegó y cogió su descubrimiento, que además hace poco pues, ha llegado y se apunta a la posibilidad que como le falta un ojo, dice, pues que a Nefertiti le faltaba un ojo, ya tenía un ojo ciego, etc. Pues eso ya es un poco una implicación tuya. En cada etapa llegar y decir, vamos a ver, ¿no? Es faceta. Es cierto que ahora la nueva ley educativa te piden, yo hablaba otro día con un compañero, digo, pero si esto tú y yo lo hacemos en clase continuamente. Pero eso también parte de ti. Sí. Y curiosamente es cierto que a mí, en algunas cosas, a veces privadamente, alguna mujer, alguna alumna, me llega y me pregunta, pero a nivel general, no. Y yo creo que precisamente hay que abrir, o por ejemplo, interrelacionar. Pues yo a lo mejor doy historia de España y meto cosas de arte o de ciencia y decir, pues mirad aquí esta mujer, esta faceta que tiene. O les hablo de Margarita Salas, que es una mujer que ha reconocido que gracias a la implicación de su marido está donde está. Punto pelota. Y yo les digo, a ver, consecuencia, pues que esto os hacéis complementarios o no nos jalamos un colín. Ya, pero es que eso cala y es difícil, ¿no? Y también el otro día, pues yo siempre digo que aprendo todos los días de todos y de todo. Y el otro día, pues hubo una alumna que me llegó y me dijo, ya, bueno, Carlos, pero es que la visión que tú nos dices es que ellas tampoco podían. Es que romper esas barreras en aquella época era muy difícil. Y dice, pues sí, tienes toda la razón. Pero bueno, hubo algunas que lo hicieron, claro. Indudablemente. Hubo mujeres que dijeron que rompían y rompieron. O como por ejemplo, le digo, mira, la disyuntiva es o te desarrollas profesionalmente o culminas tu carrera profesional o te conviertes en madre. Pero para eso tenías que tener un estatus social. Claro, o sea, sí, claro, es que, claro. Sí, indudablemente. Estaban con unos privilegios. Sí. O sea, la gente del pueblo llano no tenía acceso. Es que no se puede hablar de feminismo sin hablar de clases, yo creo. Es que es imposible, o sea, la lucha de clases y el feminismo para mí...
Va Sí, junto. pero había algunas que sí que llegaron y empezaron a romper sus roles y pelearon desde abajo, que generalmente además son las más desconocidas. ¿eh? De hecho, yo supongo que lo vamos a promocionar, un proyecto en el que estás ahora, Sí. Lía DT, En un proyecto de que se lo he chivado cuento a de Laura. relatos. Sí, Por sí, favor, sí. coméntanos esto. Sí, bueno, pues es un proyecto que tengo mucha ilusión precisamente por esto que hemos estado comentando de la faceta humana, pues es un pequeño libro de relatos muy cortos, especialmente pues para divulgar lo que es la aeronáutica, pero desde, como decía un investigador, de esa faceta subjetiva, ¿no? Entonces, pues me he dedicado a recoger, tengo 143 relatos, de los cuales voy a coger 100, de historias sobre la aeronáutica española, que además tiene precisamente poco desarrollo aquí o poca afición, en la cual pues toco de todas las facetas, animales, comida, mujeres, el honor, el terror, el miedo, los primeros vuelos, la enseñanza, etcétera. Entonces lo que trato es que sea pues divulgativo, pues para que no tengas que saber, pues una persona cualquiera realiza una cuestión y vive en ese momento y bueno, pues cómo experimenta, cómo lo siente y cómo lo ha transmitido. Y ese proyecto precisamente, que además quiero que salga adelante pues para abril, para a lo mejor un poco coincidiendo con la Feria del Libro, pues también tiene una faceta precisamente ya no solo de divulgación, porque evidentemente cuento una historia que tiene su sustrato histórico, que ya me he preocupado yo, a veces es difícil, pero que también tiene una faceta solidaria. Porque quiero ayudar aquí, yo llevo colaborando desde hace varios años con la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, que es una ONG pues que creo que está haciendo una grandísima labor y entonces pues lo que voy a hacer es parte de los beneficios, porque esto me lo autoedito yo, me lo pago yo, pues parte de los beneficios que sean precisamente para donarlos a esta ONG. Pues porque creo que aquí en un momento yo pues, afortunadamente me considero muy afortunado en mi vida, pues estoy disfrutando de un buen momento, pues puedo hacerlo o podemos hacerlo y qué menos, ¿no? Colaborar. Pero sobre todo que sea eso, desde que pueda leérselo a alguien de una manera tranquilamente como una lectura de tren, de autobús, para intentar pues despertar una sonrisa, de sobre todo recordar, y ahí pues intervienen mujeres, niños, animales, hombres, evidentemente facetas que además algunas son muy trágicas, enormemente trágicas, que protagonizaron, pero sobre todo en que se muestra toda la panoplia del ser humano. ¿Y nos podrías adelantar alguna historia así un poco ¿Una historia? breve? Un relatito. Un relatito así en exclusiva, un poquito contarnos Pues, algo. A ver, A ver, es verdad que agradeceríamos que no fuese trágico, Sí, porque es un Bueno, poco que no fuese porque risas y... dejamos al público que luego ya se bueno, encargue pues para de no buscarlo. decantarnos entre hombre y Exacto. mujer, sí que tengo una historia muy graciosa que es la de un perro que, a ver, durante la guerra civil evidentemente pues no existía, no estaba muy desarrollado pues la tecnología de radar para poder detectar el ataque de la aviación enemiga. Entonces en un aeródromo en concreto pues tenían un perro que era enormemente vago. O sea, era vago, estaba todo el día, se llamaba Tarzán. El perro se llama Tarzán y entonces estaba todo el día tirado allí. No va acorde con su nombre. Pues no, pero bueno, pues era tan vago que a lo mejor le tiraban ahí un trozo de carne, le caía un poquito y el tío ni se levantaba, ¿no? O sea, que cuando a alguien se le dice, es que eres como un perro. Pues ¿Ves? vago, Es vago. por eso. Va por eso. Sí, bueno, pues el caso es que llegaban y entonces le tenían allí y dice, pues este perro chucho piojoso, etcétera. Y de hecho, además, muchas veces se ponía justo en la pista de aterrizaje cuando iban ahí los aviones a aterrizar, y era un peligro, ¿no? Porque tenían que estar esquivándole y luego al final el perro se movía. Y llegaban y, bueno, pues, joder, ¿qué hacemos con este perro piojoso? Y dice, tú, espérate, el perro piojoso. Entonces, cuando llegaba, Tarzán siempre estaba al lado de la caseta de mando. Y cuando de repente Tarzán levantaba la cabeza y empezaba a moverse, dice, todo el mundo empezaba a correr. Y, ¿pero qué pasa? Dice, nos vienen a bombardear. Y el tío era capaz de distinguir entre los motores de los aviones enemigos y el de los aviones propios. Qué locura. Y entonces todos los fuerte. aviadores que llegaban nuevos decían, tú, dos cosas importantes, mira, dónde tienes que salir, dónde tienes que situarte, y a Tarzán. Dice, ¿qué le pasa? Dice, cuando Tarzán se levanta y empieza a aullar, tú a correr al Fuera. refugio porque nos vienen a bombardear. O sea, es como lo que sea, pero al perro Al Al perro no le se- deja- no le toques. al perro no se le y no le toca. quites la Y vista. claro, que... evidentemente, sí, una cuestión así. Sí, claro. fuerte. Tarzán era pues un genio en ese sentido y era algo que ni siquiera podían detectar, porque ya la tecnología del radar, que fue más tardía, la Segunda Guerra Mundial, pero era inaugurable. O sea, Qué fuerte. increíble. Y bueno, como en ese sentido, pues hay muchas otras, ¿no? Entonces es una panoplia muy amplia y sobre todo tiene ese fin. Y en muchos casos allí, bueno, pues despertar el interés y sobre todo pues alejarlo también de lo que es trágico,
pues como una guerra aérea. Sí, como sacar un poco la parte humana Evidentemente, de sí. todas las De algo tan situaciones. inhumano como y a la la hora de guerra. ratificar todas estas historias, a mí me parecería un trabajo, por mi parte, para mí sería imposible estar diciendo, a ver, esto cómo puedo asegurarme de que esto es 100% verídico, 100% real, buscar cartas, encontrar a familiares que están... por no quiero ser faltón, pero como que tienen ya un pie más en otro lado Sí, que en el otro. totalmente. Claro, y que la como, cabeza a lo mejor ya no corre, está... corre, que se me va para el otro barrio. Pues, a ver, lo llevo haciendo durante 20 años, evidentemente muchos entrevista con ellos, que sobre todo, pues hombre, son gente que tened en cuenta que en algunos casos pues han sido perseguidos políticamente, han sufrido cárcel, que han sufrido mucho, que además entre su familia, por ejemplo, ha corrido una ley de silencio, es la famosa frase de esto no se habla. Y lo que pasa es que, bueno, pues ya han visto después de un montón de tiempo, pues que ven la posibilidad y sobre todo ellos yo creo que con esa agudeza que da la vida, la experiencia, pues te captan y te empiezan a contar cosas. Algunos te llegaban a decir cosas tan terribles como decir, de esto no se habla hasta que yo no me muera. A mí me ha llegado por... Sí, sí. Yo lo viví en mis propias carnes. ¿Ah, sí? Cuenta. Mi padre fue de la Quinta del Chupete. Ah, de la Quinta de Chupete, sí, de los que estuvieron en el Yo Ebro. Soy la pequeña de todos, claro. Claro, vamos a atribuirte rasgos jóvenes. Muy mayor, Ya, ya. Aclaremos, por favor. Aclaremos. Pues sí, mi padre fue de la Quinta del Chupete. Y él, a mí, a la pequeña, es a la que le ha contado algo. Ah, claro. Porque claro, en la batalla del Ebro le cogen campo de concentración y allí él me decía, cuando a lo mejor nos quejábamos, joder, qué frío hace y tal, y decía, frío, tú no sabes lo que es atarte los pies con los restos de tela, porque no tenías ni botas. Claro. Y cuando te acostabas y tenías que darte la vuelta, todos los compañeros tenían que darse la vuelta. Al mismo tiempo. Porque cada uno ocupábamos una baldosa. Claro. Madre mía. Madre mía. Sí, sí. Entonces, claro, Qué nosotros barbaridad. estamos en una situación privilegiada con respecto a vosotros. Sí. Porque hemos tenido a estas personas que lo vivieron y que nos lo han contado en directo. Y que además se acuerdan más de ese pasado que de la comida que comieron hace media hora. Sí, sí. A mí, yo además, bueno, mi suegra también vivió la guerra. A mí se me ponían los pelos de punta con las cosas que contaban. Cosas humanas. Y el estar en el frente y cambiarse el tabaco con el del otro bando. Claro, sí, eso. O bueno, ¿En serio? peor, yo por ejemplo... Qué hora que yo fuera. puedo, En la vaquilla, en la película. bueno, en la vaquilla Claro. y vamos a ver, yo por ejemplo puedo comentar que son de las pocas cosas que contaba mi suegro, que también hizo la guerra, que estuvo aquí, en este frente, pues por ejemplo un detalle de decir, bueno, pues que era increíble decir, bueno, a las 5 de la tarde tocaban un silbato y se ponía a jugar al fútbol. Sí. Dentro de la guerra y decías, pero vamos a ver, por Dios, y si luego al día siguiente te llegaste a matando. encontrar con la trinchera, dice, pues el hoyo. Y claro, te lo contaban así. Yo eso lo cuento en la clase, decir, vamos a ver, es tan horrible. Pero también es cierto que luego, como seres humanos que somos, nos gusta olvidar muy rápidamente lo trágico, lo echamos, lo ocultamos y no somos capaces de aprender de esa faceta. Bueno, también ten en cuenta que los perdedores tampoco querían que sus hijos, sus familias Sí, sí, fueran ya. perseguidas. Por lo tanto, una manera de, Sí, de preservarlos Sí, sí. era no Callarse. informarles, Claro. que no supieran tanto, Sí, sí, lo que no sé. supieran tanto de esas vivencias. Sí. Porque, o sea, yo la primera vez que le dije a mi padre que venía de una manifestación, pues con 16 estudiantes de formación profesional, me decía, pero hay necesidad. Bueno, no me lo dijo así, ¿no? Pero, y luego, bueno, pues mira, pues me he dedicado toda la vida al mundo del asociacionismo. Perdonad, pero que me viene muy fastidiado. Que me viene roto. Está hoy. combativo. Pero con motivo siempre. Vamos a intentar ir cerrando un poquillo, a ver si no Oye, se nos decir va. una cosa. ¿Qué? Tenemos una ruleta. Exacto. Sí. Bueno, antes Carlos nos tiene que contar una anécdota, porque si este programa es súper Exacto. novedoso, o sea, nunca se ha visto en un programa que se cuenten anécdotas. Nunca. No es la primera en la vez vida, es de la nada, primera ¿eh? A vez los en la espectadores vida, por llevarles supuesto. esto. Así que lo que le pedimos a cada invitado es que nos traiga una anécdota para poder reírnos un ratín
si es posible, y si no nos podemos reír, pues fingimos que nos reímos. Claro, no te bueno, preocupes, Carlos. venga, No tengas presión, que nosotros vamos a fingir igualmente. Exacto, nos reír no nos vamos a reír. Bueno, pues esta sí yo la viví colateralmente, pero sí fui partícipe. Bueno, pues cuando yo estaba destinado, al principio yo no estaba destinado aquí, estaba en Castilla-La Mancha, y entonces allí fue donde aprendí muchas cosas un poco a nivel de trato. Tengo que decir que era un mundo rural que tenía unos principios totalmente diferentes a lo que es aquí. Y entonces yo fui con un compañero a clase y tal, y dice, mira, tú, vamos a ver allí, éramos los pequeñines, dice, tú observa cómo hay que hacer esto en plan, así, bro. Y era un compañero mío de inglés del que aprendí mucho, Luis, y llegó y me dijo, dice, bueno, vamos a ver, aquí el que quiere un aprobado ya sabe lo que hay que hacer. Y yo le miraba y entonces y decía, ¿qué hay que hacer, profe? Profe, dice, aquí una botella de Rioja y un buen jamón, ¿eh? Y no sé qué, y tal. Y dice, bueno, y al día siguiente volvimos a la clase, ¿no? Y entonces llegamos allí y de repente vemos que se levanta un pequeñajo y tal, ¿sabes qué? Con una bolsa, coge, saca la botella de vino, la pone encima de la mesa y dice mi papá que el jamón cuando tenga la aprobado. O sea, pero eso, verídico. Bueno. Bueno. Claro, entonces yo me quedé mirando a mi compañero y digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, tú tranquilo, dice, luego ya al final de la clase decimos que al final del curso lo traiga todo y ya veremos. Y ya veremos si se lleva el Eso 5. fue verídico, o sea, yo lo viví Qué así, fuerte. decir, Pero se quedó con la botella. no, se la devolví al chico y le dijo Bueno. al final del curso decir, mira, ya hablaremos, ya veremos, etcétera, etcétera. Ya veremos. Pero, Luis, ¿cómo No se te traigas ocurre? una botella, trae 2 o 3, No, tírate un poco. sí, no, era un sitio que además había buenos jamones, etcétera, pero claro, lo dijo así, pues muy en plan broma, y el muchacho se lo tomó. Es que eran gente muy cabal, muy honrada y pues muy crédula en este sentido, algunas veces rayando en la ingenuidad, y claro, allí nos quedamos al día siguiente estupefactos cuando llega el muchachillo, que nada, era un mocoso de 12 años que se levanta, saca la botella de vino y dice eso. ¿Qué dice mi papá eso? Cuando Madre tenga mía. yo mi... Bueno, yo recuerdo algún compañero tuyo que ha recibido sus botellitas de vino al entregar el boletín de notas, de decir, mira lo que te traigo. ¿sabes? Bueno. Y yo diciendo, digo, madre mía. Sí, Y todo- yo a septiembre que me voy. Es que pasan Esto- cosas en esto las no cambia, clases. no cambia. Todos dicen, bueno, ¿cuánto por un aprobado y tal? Uy, yo me vendo muy caro, que esto me pasa muy bien. Así que sí. Madre mía, qué bueno. Pues Josefina, ¿puedes sacarnos La ruleta, por favor, momento de la a ver, a ruleta. ver. Es la ruleta de la suerte, ¿vale? A ver. Genial. Un aplauso a la ruleta, un ¿no? aplauso Por a la favor. ruleta, por favor. Vamos por a ver la favor. ruleta, Y un ruleta. aplauso para Diana, en todo caso, que ha sido la que nos Por favor, ha hecho Diana. ahí la chica que nos ha hecho toda la ambientación. Y bueno, siendo Vamos a el explicar invitado, un poquito, ¿no? De tú que... dale ahí como si fueses a ganar Bueno, dinero. Pero o vamos a algo. explicar que, Vamos a- claro, que la persona que salga es la que tiene que contar una anécdota, ¿no? Efectivamente. Eso ¿Tiene es. que estar relacionada con el tema del que hemos estado hablando hoy? No hace falta. Sí o no, lo que se quiera, Lo que salga. lo que se Le prefiera. doy entonces, a ver, aquí hay... Venga. Tú dale con Alguien fuerza es el ahí. afortunado. Bueno, ¡Hala! espera, espera, espera. Dale fuerte, esto te iba a decir. Venga, ahí estamos. Uy, Uy, ha quedado Josefina. Josefina, te ha tocado. Te ha Te ha tocado. tocado. Le ha tocado a la fónica, le ha tocado a Pepe. Te ha tocado. Pepe. Hay que cambiar el nombre, Evidentemente- no Josefina, es Evidentemente, Pepe. si me toca a mí, voy a hablar de historia. Bueno, venga. Es evidente. Por la edad, ¿no? Evidente, Que por la edad. Todo lo- Soy malo, Bueno, ¿eh? Experiencia Claro. vital, experiencia Soy vital. muy No, no, malo. Os voy a decir una cosa. Vosotros también tenéis historia. Todo lo que pasó ayer era historia. pero tenemos menos. A ver, bueno, pero tenéis. Y bueno, pues como tengo historia, a ver, ¿cuál cuento? Pues, por ejemplo, supervivencia. Venga, va. ¿Vale? Bueno, a ver. Supervivencia. Yo, durante mi infancia, pues era una estudiante cómoda, bastante cómoda. O sea, que estudiaba lo justo, vaya. Ya. Pues estudiaba Hasta lo ahí justo. Lo entendemos, Hasta lo ahí, entendemos. hasta ahí, Yo estudiaba lo hasta ahí hemos justo, llegado. porque total, aprobaba. Pero además tenía otra cosa. Yo, aunque no lo creáis, aparte de afónica, era tartaja. Uf, Era tartaja. me ¿vale? suena. Entonces, pues, imagínate, colegio, en la EGB, aquello que existió, Sí, yo la viví, ¿eh? que te sacaban a la pizarra para que cantaras la lección. Entonces, pues nada, yo tenía una profesora, la directora, la señorita Vila. La señorita Vila era una mujer, vamos, totalmente de la época, con los collares Dilo, una hija de puta. Díselo, Claro. hombre, hombre, ya está. Vamos a ver. Ya está. y con el amante que era el que pagaba el colegio, porque yo fui a un colegio concertado.
el que pillaba al lado de casa. Vaya. Bueno, pues total, que me hacía salir a la pizarra. Y una que iba siempre un poquito justa, pues salía a la pizarra y en aquellos momentos que me venía a tartamudear porque se ponía nerviosa y me mandaba a sentar. Ah, qué hábil, ¿eh? Qué O sea estrategia. que... Eres una estratega La nata, ¿eh? culebrilla, Y yo ¿eh? empezaba por el principio y luego ya pues me sentaba. De muchas, ¿eh? Te decía, De mira, muchas. siéntate, Sí, que sí. para lo que me vas a Os he contar... dicho supervivencia. Supervivencia. Sí. No, yo esto sí lo conocía, ya me lo contaste. En algún momento me contaste que eras tartaja y sorprendentemente... Bueno, a ver, el término Sí, a ver, tartaja es un poco... Vamos a aclarar un No, poco lo de coño, tartaja, por favor. Tartamudo, Disfémica, disfémica. ¿Cómo? Ser tartamudo. Disfémica. Lo que pasa es que Disfémica. decía el logopeda que era muy graciosa. Madre mía. Y yo dije, oye, pues a lo mejor es verdad. A mí me dice el logopeda, ay, eres muy gracioso. Y digo, me cago en tu... Eso le dijo, Eso eso le ¿cómo te dijo mi explico? padre, le dijo, ¿por qué no es usted el que tartamudea? Pues nos da mucha pena, pero Josefina, nos vas a cerrar el Sí, programa. que nos vamos a nos ir. se le cierre. Bueno, pues solamente decir que, ya que estamos en historia, aquel pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirla. Y os condenamos a que repitáis con nosotros, porque somos los que estamos. Sí, señor, por favor. Muchas gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Lo he pasado Un muy aplausito bien. para nuestro Carlos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Somos los que estamos, un podcast de Actrum Producciones.